pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a su siervo: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien el Espíritu de Dios, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa. Diga conmigo: sobre mi casa. Y por tu palabra se gobernará todo el pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además a Faraón a José: he aquí que yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Diga conmigo: sobre toda la tierra de Egipto. Levante su mano ahí al cielo. Déjeme darle gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Mira que vamos a fluir acorde, Dios amado, a tu espíritu, Padre. Te damos acceso, Dios. Te damos permiso para que te sigas moviendo, Dios. Te damos, Señor, la autoridad para que tú hagas lo que tú quieras, Dios. No depende de mí, no depende de lo que pueda hacer, Dios, sino de que tu Espíritu Santo esté en este lugar. Padre, por favor, agudiza nuestros sentidos espirituales y que podamos escuchar tu voz y ver maravilla, Dios amado. Oraré como oraron los apóstoles primitivos, que mientras yo hable tu palabra con denuedo, tu mano caiga trayendo liberación, sanidad y prodigio. En el nombre poderoso de Jesús. Puede sentarse. En el nombre poderoso de Jesús. Respondo al nombre de Esdras Eliasain Mojules. Me congrego en la Asamblea de Dios Punta Pescadora, a la Asamblea de Dios Betania Punta Pescadora. Allá preside mi pastor Mario Araujo. Allá estamos como presidente de jóvenes. Es más que un placer estar con ustedes. Bendecimos la vida del maestro Sandy, que acaba de soltar algo que me alteró. Y yo no sé si todavía a usted le queda un poquito más de palabra. Si le queda un poquito más, levante su mano, por favor, para yo saber con quién voy a hablar esta noche. Ok. Me gusta ubicar con quién voy a poder hablar, porque vamos a hablar palabra de Jehová. Por ende, necesito que usted me preste algunos minutos de su tiempo. Yo le aseguro de que si usted es prudente con el tiempo que usted me presta, yo también seré prudente con el tiempo que usted me dio. Amén. Mire, yo quiero hablarle acerca de algo muy interesante. Fíjese de que el tema impuesto en hoy se llama, alguien que lo pueda decir, a ver, shyness, ¿verdad? Shyness tiene una connotación muy especial. Antes yo quisiera explicarle, sé que el amado Sandy le ha puesto en contexto con todo lo que tiene que ver con el tema, ¿verdad que sí? Pero déjenme explicarle un poquito más algo. La palabra shyness en traducido al español significa brillar, relucir o pulir. Trata de conceptualizar de que es algo que emite luz, es algo que brilla, es algo que destaca y también que sobresale. ¿Verdad que sí? Pero hay un concepto más que captó mi atención a la hora de yo estudiar acerca de esta palabra. Y yo le doy gracias a Dios a Sandy de que si puso el tema en inglés, entonces podemos hablar inglés sin problema. ¿Verdad que sí, amado? ¿Cómo que no? Hay un concepto que me llama la atención, y es de que shyness viene de la tercera persona del singular del presente to shine, de que significa lo mismo, brillar, significa relucir, pero también en español traducido tiene que ver con pulir o tiene que ver con dar brillo a algo. No solamente se usa como concepto para que algo esté en su luz o en su total esplendor, no, también puede dar a conocer de que tú tienes la capacidad de hacer brillar algo. Tú tienes la capacidad de poder pulir algo. Y cuando tú tienes la capacidad o tú osas a pulir algo, tú estás dándole brillo a esa cosa. Amén. Diga conmigo pulir. Diga conmigo pulir. Dar brillo. La Biblia especifica acerca de un joven llamado José.
Usted conoce la historia, pero primero déjeme partir desde el punto central para poder desglosar lo que le he tenido de parte de Dios. La Biblia habla acerca de José, un muchacho que alrededor de los 17 años Dios comienza a captar su atención. Pero Dios lo hace de una manera muy diferente, porque dentro de todas las personas que habitaban allí, Dios capta su atención a través de los sueños. Pero que el niño inconscientemente comete un error que al final lo adelantó a su propósito. ¿Cuál fue? Contar aquel sueño de que Dios le había dado. Dice que él de repente se soñó de que su manojo se ponía por encima del manojo de sus hermanos. Cuando los hermanos escucharon aquella palabra, ellos dijeron: ¿qué tú quieres decir con eso? ¿Acaso serás tú mayor que nosotros? Es tan tal que en el segundo sueño de que él vuelve a soñar, incluso el padre comienza a dudar y decir: ¿qué es lo que tú tratas de decir? ¿Acaso tú vas a enseñorearte acerca de todos nosotros? Y dice la palabra textualmente de que su padre meditaba en aquellas cosas. A mí me impresiona y me llama la atención de que si usted observa, cuando José cuenta el sueño, él lo hace de manera inconsciente. Porque cada uno de nosotros también hemos cometido este error garrafal que nos ha hecho retroceder ante la voluntad de Dios. Aunque el propósito de Dios no es alterado por nuestras acciones. Escuche bien. El muchacho cuenta el sueño, como usted y yo muchas veces en nuestra vida, que queremos decirle a la gente lo que Dios ha puesto en nuestro espíritu. Hay gente de que hay cosas que no se le ha dado, es simplemente porque le contaste algo a alguien con el corazón incorrecto. Y cuando tú le cuentas algo de parte de Dios a alguien que no tiene el corazón alineado a Dios, entonces va a querer matar lo que Dios dijo de ti. Escucha bien. Por eso nosotros tenemos que darnos cuenta de que antes de tú abrir la boca, primero abre tu espíritu, porque tu espíritu te dará testimonio de quién es hijo de Dios para contarle lo que Dios te reveló. La Biblia habla de que este muchacho no puedo describir la palabra, pero el muchacho se siente un poco eufórico y le cuenta a sus hermanos. Pero la voluntad de Dios como quiera se establece. Vemos de que a medida del tiempo el muchacho es mandado por el padre, porque algo sí que tienen aquellas personas que serán usados o son usados por Dios es que tienen una característica, y es la obediencia. Escuche bien. Dice que el padre lo envió a hacer un mandato y él, apresurando su paso, fue allí. La Biblia establece de que cuando llega al lugar, dice que sus hermanos, viéndolo de lejos, le dijeron: vamos a conspirar contra él, porque este es el niño mimado de papá. Ay, Dios mío, este es el niño a quien a ninguno de nosotros se nos hizo túnica, pero a él sí se le hizo algo especial. Así también muchas veces hay personas dentro de ti que quieren caminar contigo. Ellos te rodean al lado, pero no están contentos con lo que Dios te da. Ay, Dios mío, ellos no están contentos ni felices con lo que Dios puede hacer contigo. Pero no se trata del sentimiento que tenga otro, se trata de la voluntad de Dios. La Biblia dice de que cuando conspiraron contra él, el muchacho inocentemente va rumbo a su sepultura. El muchacho va caminando rumbo a su sepultura. ¿Por qué? Porque tuvo la osadía de hablar las cosas correctas con personas incorrectas. Porque es verdad, el sueño se lo dio Dios. Es verdad que el propósito se cumplió. Pero para destacar algunos aspectos, dice las escrituras de que cuando conspiraron contra él, hubo uno de ellos que se levantó, llamado Rubén, uno de los hermanos, y dice: no vamos a atentar sangre contra él, al final es nuestro hermano, echémoslos en la cisterna. Ustedes conocen la historia, por eso me estoy tratando de ver algunas partes. La Biblia dice de que cuando son echados a la cisterna,
El muchacho está allí, pero vienen y se acercan unos mercenarios. Y se levanta uno de ellos y dice: bueno, no le sacamos provecho matándolo y dejámoslo ahí, vamos a venderlo. La Biblia establece de que José es vendido. Cuando José es vendido, José llega a la casa de Potifar, aquel hombre que le servía al faraón. Escuche bien. Y cuando José llega allí, lo primero que hace José es hallar gracia delante de los ojos de Potifar. Cuando José alcanza gracia delante de los ojos de Potifar, la Biblia especifica de que Potifar le dio la autoridad de poder gobernar por encima de todas las cosas que él tenía, porque había algo dentro de él. Escuche bien, había algo dentro de José que era diferente, y era shyness. Diga conmigo, shyness. El muchacho brillaba. Dios mío, vendieron a muchos, pero que él tenía algo diferente. Ay, Dios mío, me metieron a muchos presos, pero él tenía algo diferente, porque lo que tocaba a José prosperaba por el shyness que cargaba. Ay, Dios mío, el muchacho tenía algo que no hacía que las personas normales destacaran delante de él. Y yo estoy hablando con personas en esta noche de que han hecho cosas normales por mucho tiempo y no se le da porque cargan un shyness. Ellos cargan brillo. Ay, Dios mío, ellos cargan luz. Por eso de que hay cosas que solamente se te va a dar cuando tú entres a la luz que ya Dios te depositó. Mírame, no podemos estar intentando hacer lo que el otro hace cuando ya tú traigas tu shyness. No podemos tratar de caminar como otro camina cuando ya tú cargas tu luz por dentro. Sí. Tú no tienes que hacer lo que otro hace cuando ya Dios depositó algo en ti diferente. Dice la Biblia de que el muchacho, voy a acelerar un poquito. Dice la Biblia que el muchacho llega a casa de Potifar. Potifar le toma una confianza impresionante, porque le dedica todo lo que él tenía, excepto su mujer. Pero usted sabe la historia, yo no voy a entrar por ahí. La Biblia especifica de que cuando la mujer de Potifar, por deseos pecaminosos, quiso atentar contra su vida y él salió huyendo, dice las escrituras de que lo metieron en la cárcel. Esto es normal, porque el hombre que escucha a su esposa diciendo que otro hombre intentó acosarla pierde el uso de razón. El muchacho encontró gracia delante de Potifar, pero fue llevado a la cárcel. Escuche bien. Cuando fue llevado a la cárcel, el shyness no se le apagó. Escuche bien. A José lo meten en la cisterna, y en la cisterna él tenía el shyness todavía. A José lo llevan a la cárcel, y en la cárcel él tenía el shyness todavía. Ay, Dios mío. A José quisieron denunciar contra él, lo vendieron, lo pisotearon, pero cargaba el shyness. Escúchame, la gente quizás te pueda quitar el trabajo, quizás te puedan quemar la materia, pero nunca te van a quitar el shyness que tú cargas por dentro. Ay, Dios mío. Y aquel que cargue el... Mírame, déjenlo que atenten contra ti, porque no pelean contigo, pelean con el shiny que tú cargas por dentro. Lo meten a la cárcel. Voy a empezar a predicar ahora. Lo meten a la cárcel, y cuando lo meten a la cárcel, la Biblia dice lo siguiente, de que aún en la cárcel él halló gracia delante del principal. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Y cuando él haya gracia, dice que todos los presos estaban a favor de José. Y yo me pregunté, pero ¿y por qué es esto?
¿Por qué el muchacho llega donde Potifar, donde no puede llegar un hebreo, y allí le dan todo lo que un hebreo no puede tener? ¿Por qué él llega a la cárcel y en la cárcel le dan todo? Porque él tenía algo que no cargaba todo el mundo. Tenía brillo, tenía shinies. Y yo estoy hablando con gente aquí que quizás te metieron en la cárcel, te metieron en la cisterna, pero no te apagaron el shinies, no te apagaron el brillo, no te apagaron el fuego. Míreme, habemos muchos de nosotros que desde el vientre de la madre nosotros tuvimos persecución de muerte. Usted no se imagina cuántas veces yo tuve que morir. A mis amigos cercanos yo le digo, a mí me pasan los procesos a 2 por 1, pero lo que no va a quitar del diablo es el shiny. Míreme, quizá él pueda quitármelo todo, pero el shiny no se apaga porque no lo tengo yo, lo puso él dentro de mí. Ay, Dios mío. Y estoy hablando con las personas correctas. Escuche bien, estoy hablando con las personas correctas que quizás lo metieron a la cárcel, quizás lo tiraron en el calabozo profundo, quizás la gente te abandonó, pero nunca apagaron tu brillo. Ay, Dios mío, nunca apagaron lo que tú cargas de parte de Dios. Mira esto, quiero partir en la historia todavía. La Biblia dice, Polemposemia. Gracias, Jesús. Naota. Dios mío, gracias. Padre, pero ¿qué es esto? Mire, escucha esto. La Biblia dice lo siguiente: cuando el muchacho llega a la cárcel, el muchacho se encuentra con 2 gente que metieron a la cárcel, porque Dios es experto, escuche bien, en hacer las cosas necesarias para que tu brillo salga a la luz. Yo me imagino a un José que dijo, mire, a mí me vendieron de la casa de mi padre, me sacaron de la casa de mamá y papá, me metieron en una cisterna, mis hermanos se olvidaron de mí, me vendieron, pero todavía había algo que cargaba a José, a que lo hacía resplandecer. Cuando José entra a la cárcel, dice las escrituras de que llegan allí el copero y el panadero del rey. Amado, discúlpeme, es que estoy viendo cosas aquí. Y dice la Biblia que cuando ellos llegaron allí, estaban a cargo del que no tenía cargo, pero cargaba shinies. Porque no es la posición que tengas, sino el brillo que cargues por dentro. Por eso hay gente, escucha bien, igual es algo profundo, yo sé lo que es eso. Hay gente que se saben poner la misma camisa, pero se la ponen con shinies. Hay gente que dice, ¿y dónde es que tú estás comprando la ropa? No. Escúcheme bien, no es la ropa, el shiny que cargo por dentro. Sandy, se lo puedo decir, hay gente aquí que lo que te mantiene brillando es la luz que tú cargas por dentro. Pato tatakashanda. Dice la Biblia que cuando llega el copero y el panadero, dice que llegaron a un punto de que posterior a todo lo que pasó, dice las escrituras de que cada uno de ellos tuvieron un sueño al mismo tiempo. Voy a entrar en el mensaje aquí y voy a terminar rápido, pero quiero que ahora sí me preste atención. Escuche bien. Cuando el copero y el panadero tienen un sueño, dice la Biblia de que José le dice, cuénteme el sueño, porque acaso no es de Dios la interpretación. Y cuando el copero le cuenta el sueño, dice la Biblia de que José le dice, en 3 días tu cabeza será levantada, en 3 días tu vida será cambiada, vas a recobrar lo que perdiste. Al ver el panadero también de que parece que la profecía le fue bien, entonces él dijo, a ti también yo te puedo interpretar el sueño. Y el muchacho osó, escuche bien, el muchacho osó a contar el sueño. Pero algo que cargan la gente que tienen
en Chinese es que no negocian la palabra de Dios con nadie. Perdóneme, míreme, no atacamos contra el pecado, pero no negociamos el pecado con el Chinese. Dios mío, escúchame bien, la Biblia dice de que él se juntó con José. Y José, yo dije, Dios mío, José, ¿cómo tú tienes la capacidad de decirle a él de que en 3 días te van a mochar la cabeza? La Biblia dice que se cumplió exactamente todo lo que José había predicho. Entonces, cuando llega el momento exacto, José le dice al copero: mira, cuando tú llegues al trono, acuérdate de mí, porque yo soy un varón que no he hecho nada malo. Soy un varón justo. Yo no sé qué yo hago aquí realmente, pero dice la Biblia que inmediatamente el copero fue restaurado a su posición. Él se olvidó completamente de José. Y aquí es donde comienza a llamarme la atención la historia. ¿Por qué? Porque quizá para José dijo: bueno, yo le interpreté el sueño al copero, ahora sí tengo el contacto para llegar y salir de la cárcel. Ay, Dios mío. Él dijo: ahora sí, yo tengo los recursos para salir de la prueba. Pero lo que no sabía José, de que pasaron 2 años para que lo mandase a llamar. ¿Qué es lo que tú estás diciendo, Esdras? Sencillo, hay gente que cree que son su contacto que lo va a sacar del proceso, y no es eso. Ay, Dios mío, lo que te va a sacar es la voluntad poderosa de Dios. José nunca había tocado la puerta, pero la tocó porque se desesperó. La Biblia dice de que el copero inmediatamente salió, se olvidó de José. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas que no se pueden volar. Escuche bien. Cuando José, pasados los 2 años, llega donde el faraón, dice las escrituras de que cuando él llega allí, él llega con la recomendación del copero. Pero diga conmigo: pasaron 2 años. Diga conmigo: pasaron 2 años. Pasaron 2 años y José en el olvido. Ay, Dios mío. Pasaron 2 años y José no tenía la capacidad de poder salir de la situación donde estaba, hasta que se le presentó la ocasión. Diga conmigo: la ocasión. Dice la escritura de que cuando llega José delante del rey, el rey había tenido un sueño. Esto es algo loco, porque José se metió en el proceso por un sueño, pero lo que sacó a José del proceso fue un sueño también. No. Te lo voy a explicar de la manera más sencilla. Escúchame bien. José, desde que nació, tenía la capacidad de interpretar sueños, pero nunca podía interpretar el suyo. Présteme atención aquí, amado, por favor. Escúcheme. José, cuando tenía 17 años, soñó. Él tenía la capacidad de interpretar sueños, pero no podía interpretar el suyo. Entonces, como Dios dijo: mírame, tú tienes el don, pero todavía no tienes la capacitación. Vamos a meterte a la cisterna. Ay, Dios mío. Yo sé que tú tienes la gracia, pero no estás capacitado todavía. Vamos a meterte a la cárcel. Porque lo que Dios hace, escúchame, lo que Dios hace en tu vida es capacitar lo que ya tienes. Dios nunca te va a dar algo que ya no está en ti. Por eso que la Biblia dice que a lo que Él conoció, lo predestinó. Ay, Dios mío. La palabra conocer, hablaba con el amado Celestín acerca de esto, y decíamos de que Dios conoce a sus hijos, y como conoce a sus hijos, entonces Él sabe lo que ya posee. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ay, mírame. José entró al proceso por un sueño, y por un sueño salió también. Quizás tú entraste a tu vida
por alguien que se levantó. Quizá nosotros hemos recibido crítica, hemos recibido murmuración, pero los mismos que te murmuraron serán los mismos que te van a sacar del proceso. Ay, Dios mío, porque Dios siempre va a usar lo que ya Él te dio para manifestar su gloria. Mírame, quizás José veía la cárcel como una prisión, pero Dios lo veía como una capacitación para poder perfeccionar la interpretación que el muchacho cargaba. Y yo no sé cuál ha sido tu cárcel, tampoco yo no sé cuál es tu cisterna, pero yo vengo a decirte de que lo que te ha estado pasando simplemente es una capacitación para que se manifieste lo que ya tú cargas por dentro. Ay, Dios mío, hay gente que tiene que entender de que se va a manifestar lo de Dios con lo que ya tú cargas. Vamos a tocar que está al lado tuyo y dile: con lo que ya yo cargo. Dile: con lo que ya tú cargas. No es otra cosa, es con lo que tú cargas. Escucha bien. Decíamos de que shinies, que means, significa pulir. Es el concepto que yo quiero tomar. Shinies viene de to shines, que significa pulir. Escuche bien. ¿Qué ha estado haciendo Dios con José? José es capaz de interpretar sueños, ¿sí o no? ¿Y por qué él no pudo interpretar el sueño cuando tenía 17 años? Le voy a decir lo siguiente: José quizá tenía el don, pero no lo tenía pulido. José quizá tenía la capacidad, pero no lo tenía pulido. Y quizás tú digas: es que ya yo tengo la capacidad para ser diferente, yo debería de estar en otra posición. Y quizás tú ves que tú tienes la capacidad, pero en el cielo dice: no está pulida todavía. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, todavía falta tiempo, sí, todavía te falta cárcel, todavía te falta cisterna. Yo sé que no te gusta esta palabra, pero te la voy a decir, porque la cárcel es lo que va a perfeccionar el don de Dios dentro de ti. Por eso que hay enfermedades que vienen a tu vida que simplemente son para manifestar lo próximo de Dios. O vaya y pregúntenle a Lázaro que Jesús dijo: esa enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios se evidencie en la vida de él. Y hay gente que han sido perseguidas. Yo sé que tú te sientes atribulada, yo sé que lo perdiste todo, yo sé que te quieres tirar la toalla, pero no puedes tirar lo que ya comenzó Dios dentro de ti. Tú no puedes abandonar lo que ya Dios determinó. Escuche esto. La Biblia dice que cuando él llega donde el rey, él interpreta el sueño exactamente como Dios le dice. No quiero partir de ahí porque sería muy largo. Déjenme cortar. Dice la Biblia que él Dios mío, dice la Biblia que él sobra la 14 mejua. Dios mío, gracias. Dice la Biblia que él interpreta el sueño de manera correcta. Y cuando él interpreta el sueño de manera correcta, la Biblia especifica de que él le da un consejo también. Ahora no vemos a un José diferente, no vemos el mismo José que estamos acostumbrados a ver. Ahora vemos a un José que interpreta sueños, pero también da consejos. Pero ahorita veíamos a un José que no siquiera podía entender lo que él soñaba. Por eso es que lo que Dios ha hecho dentro de ti es para capacitación, no es proceso, se llama capacitación. No es prueba, se llama formación. Ay, Dios mío. De que él le da un consejo al rey, le dice: rey, escucha esto, deberías de poner a una persona para que se encargue de poder labrar la tierra y recoger los trigos en el tiempo indicado, porque había 7 años de abundancia y 7 años de escasez. En este tiempo la Biblia dice de que el rey había consultado con los magos y sabios más grandes de todo aquel lugar, pero él dijo: encontraremos a alguien que cargue el Espíritu de Dios. Porque algo sí caracteriza a alguien que carga el brillo, a alguien que carga el shyness, es que tiene el Espíritu